Bienvenidos al tema 1 de la Escuela de Bioeconomía Amazónica. En esta clase trataremos sobre una breve reseña histórica, lo que es la bioeconomía y la importancia que tiene. Brevemente, la bioeconomía surge a partir de una publicación desarrollada por Nicolás Georgescu-Roegen en el año de 1971. Este libro publicado se tituló la ley entrópica y los procesos económicos. En este libro se sentó las primeras bases sobre la imposibilidad de alcanzar un crecimiento económico infinito en un planeta finito. Es decir, que en este ensayo que se desarrolla es que se presenta evidentemente que los recursos naturales no son ilimitados, el planeta Tierra no es ilimitado y todo lo que nos rodea tiene sus limitaciones. Consecuentemente, no se puede pensar, digamos, en un crecimiento económico infinito cuando todo lo que nos rodea, cuando todo lo que usamos para el crecimiento económico tiene su cantidad limitada. No obstante, a partir, digamos, de esta idea aparecieron otros pensamientos, si cabe el término, otras ideas dentro del desarrollo del pensamiento económico, por ejemplo, la economía ecológica, que tuvo, digamos, y que tiene todavía muchísimo potencial dentro de la discusión. Por ejemplo, en los años 80 tuvo mucha fuerza en términos de la discusión de lo que es el comercio, principalmente porque el comercio siempre conlleva a desigualdades entre los países. Y evidentemente eso ha llevado, digamos, a profundizar el debate y que en la actualidad también se sigue debatiendo de que siempre tenemos unas condiciones de comercio muy desiguales en el contexto del planeta. Evidentemente la economía ecológica es mucho más amplia porque aborda también contextos mucho más apegados a la realidad. Pero también a partir, digamos, de esta idea apareció, o como respuesta, digamos, a lo que es la economía ecológica, a lo que es la bioeconomía, apareció la economía ambiental, que de alguna manera sigue pensando o sigue insertando el mismo pensamiento neoclásico, el pensamiento de la economía en sentido neoclásico, pero tomando en consideración una forma de internalizar, en este caso, las externalidades, entendiendo como externalidades como los daños que provocan las acciones humanas. Entonces, lo que se trata, digamos, en la economía ecológica es que en el contexto del precio se tiene que hacer un reconocimiento a los efectos o daños ambientales que se generan. Pero más allá de esto, digamos, volviendo al planteamiento de Georgescu-Roegen, en este caso, en el año de 1975, en su nuevo ensayo, ya hizo, digamos, un planteamiento digamos, ya hizo un pequeño programa, si cabe el término, sobre lo que debería hacer con la bioeconomía. En este caso, lo que planteó es que existe la necesidad de reducir el consumo, es decir, los habitantes del planeta debemos reducir el consumo, debemos generar una gestión mucho más adecuada en cuanto a los recursos disponibles en el mundo. Debe existir una prohibición, por ejemplo, de la fabricación de armamento y evidentemente la fabricación de mercancías inútiles, es decir, inservibles. Recordemos que muchos de los bienes que actualmente se producen están bajo el paradigma de la obsolescencia programada. ¿Qué significa esto? Que se producen bienes de poca durabilidad con la finalidad de que se aliente al consumo. Es decir, que pudiendo, digamos, tener bienes que sean mucho más sostenibles o mucho más duraderos, se generan bienes que producen que tienen menos durabilidad y evidentemente eso está conllevando también al incremento de residuos. Entonces, digamos, bajo este paradigma, digamos, este planteamiento de Georgescu-Roegen, es que justamente lo que se buscó es que se tenga en cuenta este grado de imposibilidad de crecer de manera infinita, sino más bien que se tenga en consideración los costos ecológicos que generaban y evidentemente los daños que provocan a la población. Digamos, siguiendo un poco con la historia, ya en la década de los 90 tomó mucho más fuerza esta idea de bioeconomía
a través de algunos eventos globales que se desarrollaron, especialmente el Cumbre de la Tierra que se desarrolló en 1992 en Estocolmo. Y allí principalmente porque empieza a tomar fuerza la idea de la sostenibilidad, tomando en consideración que la sostenibilidad no es otra cosa que pensar en las futuras generaciones. Es decir, lo que nosotros hoy tenemos la posibilidad de disfrutar de los recursos naturales, las futuras generaciones también deberían tener las mismas posibilidades de ese disfrute, de ese bienestar. Entonces, tomando en consideración esto, evidentemente la bioeconomía comenzó a posicionarse mucho más y tomar en consideración ciertos desafíos que tiene en el contexto del desarrollo sostenible. Ya en el siglo XXI empieza, digamos, a generarse institucionalizaciones, ya toma fuerza, digamos, la institucionalización, especialmente en los países desarrollados, países de la Unión Europea, porque allí ya se generan planes, se generan incluso planes prospectivos. Por ejemplo, en el año 2009 se generó un plan 2030 sobre el desarrollo de la bioeconomía. Y esto condujo justamente para que se llegue a definir lo que es la bioeconomía como un conjunto de actividades económicas relacionadas con la invención, desarrollo, producción y uso de productos y procesos biológicos. En otras palabras, lo que llevó justamente a concatenar lo que es la idea, digamos, de la producción, el aprovechamiento en sentido económico, pero tomando en consideración también elementos del desarrollo del conocimiento, como también el proceso de la biología. Claro, todo esto, digamos, viene anclado a los problemas globales que se empieza a sentir con más fuerza, aunque ya tuvimos, digamos, alertas mucho más antes. Sin embargo, ya los problemas se vieron mucho más intensos, digamos, en el contexto de este último siglo. Bajo, digamos, esta dinámica, tenemos varios problemas. Primero, el problema que surge a través del consumo excesivo de los recursos naturales y la dependencia de los combustibles fósiles. En este caso, para obtener, digamos, distintos bienes que se requiere, como por ejemplo, fabricar vehículos, generar cierta producción material necesario para los hogares, incluso, digamos, para generar energía, calefacción, energía para los vehículos, etcétera, etcétera. Todo esto conlleva justamente para que también vaya disminuyendo o agotándose los recursos del planeta y evidentemente lo que hoy estamos viviendo, un incremento del cambio climático. Y claro, esto también lleva, digamos, a preocuparnos mucho más en el sentido de que para el 2050 se estima, digamos, que en el planeta van a poblar alrededor de 10 mil millones de habitantes y que conllevará esto a un incremento de consumo en alrededor del 40%, un incremento de consumo de energía en 40%, un incremento de más del 50% de alimentos. Y esto, a la par, también conduce justamente a mayores presiones en términos de recursos naturales. Entonces, esto prácticamente ahondará en las situaciones críticas que hoy estamos viviendo, por ejemplo, el tema de las sequías, del calentamiento global. Y claro, desde ese enfoque, desde esa problemática, se trata, digamos, de repensar la economía. Se trata, digamos, de buscar otras alternativas que permitan justamente mejorar la calidad de vida, aminorar los problemas y como también los problemas globales como el cambio climático. Y se habla desde el consenso científico que muchas de estas soluciones forman parte desde la bioeconomía. Ahora, ¿pero qué es bioeconomía? ¿Cómo podríamos entender la bioeconomía? La bioeconomía, de manera sencilla, podemos entender por la conjunción de dos términos. Bio, que se refiere a cualquier ser vivo, mientras que economía hace referencia a la producción y el uso de bienes y servicios por parte de quienes viven en un país o región. Por lo tanto, la bioeconomía es una economía basada en recursos biológicos renovables. Dígase usted, por ejemplo, la agricultura. Lo que se busca es
que se utilicen los seres vivos para reemplazar las reservas que se están agotando. Por ejemplo, el petróleo. Recordemos que en el Ecuador nosotros avisoramos que para el año 2030, 2025, prácticamente los recursos naturales como el petróleo habrán extinguido. Consecuentemente, es hora de repensar y pensar qué es lo que se puede generar en el contexto, digamos, de desarrollo, porque las necesidades seguirán siendo mayores. Entonces, bajo este contexto, hay muchas especificidades, muchas acciones que se vienen planificando o planteando desde lo que es la bioeconomía, especialmente como acciones simples, como reemplazar el uso de los vasos que usamos generalmente para tomarnos una taza de café, por ejemplo, por vasos que sean biodegradables. ¿Qué significa esto? Que estos bienes, que estos vasos se puedan, digamos, extinguirse en el tiempo y fácilmente en el corto plazo. Ya existen muchas alternativas. Por ejemplo, en el mismo Ecuador nosotros encontramos que existen vasos biodegradables que han sido creados a partir del bambú. Entonces, primero son reutilizables y en segundo lugar son biodegradables o que fácilmente se descomponen cuando se arroja, en este caso, al medio ambiente. Hay otros ejemplos que vamos a profundizar más adelante, pero hay otros ejemplos que podríamos sintetizar como el cultivo de algas para producir zapatos. Es decir, que más allá de todo, podríamos nosotros encontrar ciertos desechos que nos permitan, en este caso, calentar a los hogares como también cultivar algas. Por otro lado, es importante que tengamos en consideración que debemos disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. Estos son eminentemente finitos y eso también son los que más provocan incremento de las emisiones de CO2. Y por supuesto, el CO2 es el principal componente del cambio climático. Es el principal componente de los gases de efecto invernadero que conducen justamente al cambio climático. Y tomando en consideración digamos, la bioeconomía es fundamental, porque la bioeconomía conduce justamente a que tengamos un mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos en el planeta y evidentemente podamos nosotros disminuir el consumo de los combustibles fósiles. Claro, hay algunas investigaciones como el de Burke y otros que mencionan que la bioeconomía se enfoca por tres visiones. Por una parte, desde la investigación biotecnológica. En otras palabras, lo que se tiene es que aprovechar la biotecnología para generar mayor nivel de producción, incluso para generar mejoras en términos de aprovechamiento de los recursos que disponemos, incluso de los residuos. Vale mencionar aquí que países vecinos como Brasil, Argentina, por ejemplo, han avanzado muchísimo en cuanto a la biotecnología. No obstante, en el Ecuador aún estamos con ciertos rezagos porque ni siquiera tenemos una ley que, digamos, nos muestre el horizonte del uso de la biotecnología. Hace algunos años se había planteado de alguna manera, en este caso, el debate sobre la biotecnología, sin embargo, digamos, se quedó abandonado esa idea. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque nosotros, pese a que no hacemos el uso, digamos, o aprovechamiento de la biotecnología, pero somos consumidores y grandes consumidores de productos que vienen producto de la biotecnología. Por ejemplo, como país, nosotros no somos autosuficientes en la producción de trigo y nosotros dependemos del comercio internacional, en este caso de la producción de otros países. Y en estos términos, tanto Argentina como Brasil, por ejemplo, han avanzado mucho en cuanto a este uso de la biotecnología para la producción. Argentina, por ejemplo, logró, digamos, usando la biotecnología, logró encontrar una semilla que sea mucho más resistente a los lugares secos, a la escasez de lluvia. Y claro, con eso tiene mayor nivel de producción y tiene mayor capacidad también de exportación. Y claro, nosotros dependemos, por ejemplo, de las exportaciones que hace
Argentina. Solamente un dato les dejo, de acuerdo a datos de la FAO, nosotros como país en Ecuador, en el año de 1961 teníamos un nivel de producción de trigo de 78.170 toneladas por año, con una productividad de 992.4 toneladas por hectárea. Sin embargo, para el año 2022, la producción de trigo cayó a 7.431 toneladas. Claro, la productividad de alguna manera sí incrementó a 1.690 toneladas por hectárea. Pero más allá de eso, la magnitud con la que disminuimos la producción ha sido muy elevada y esto es preocupante porque si digamos, si seguimos con esta trayectoria, prácticamente en pocos años, digamos, seremos importadores netos de este bien que es trigo. ¿Por qué? Porque el pan, digamos, no hemos dejado de consumir. Entonces, la biotecnología juega un papel preponderante dentro de lo que es la bioeconomía y efectivamente creo que aquí sí surge la importancia de empezar con el debate. Más allá, digamos, de las condiciones que se puedan, digamos, tener, es importante generar el debate. Otro de los aspectos, otra de las visiones que es importante tomar en consideración es la de biorecursos, es decir, el aprovechamiento adecuado, por ejemplo, de los bienes del sector agrícola, del sector marino y también del sector forestal. Es decir, podemos nosotros generar adecuadamente los distintos bienes aprovechando en forma adecuada. Y aquí es importante tomar en consideración que muchos de los bienes deben ser aprovechados en los territorios. A veces tenemos o somos quienes extraemos los bienes de la naturaleza, pero enviamos a otras ciudades y el aprovechamiento, en este caso la ganancia por temas de valor agregado, son los otros lugares y no estamos aprovechando en los territorios. Y una tercera visión es la visión bioecológica. En este caso, tomando en consideración que se tiene que trabajar o enfocarse en procesos ecológicos para optimizar el uso de energía y nutrientes y promover el cuidado de la biodiversidad. Por supuesto, evitando los monocultivos y la degradación de los suelos. Recordemos que cuando nosotros hacemos agricultura intensiva, estamos siendo dependientes, en este caso, de monocultivos o a su vez del uso indiscriminado de elementos químicos que hacen daño, digamos, en este caso, a los suelos. Recordemos que Ecuador, por ejemplo, ha avanzado muchísimo en temas de monocultivos, en este caso, bajo la producción de la palma africana. Otro de los aspectos importantes que debemos tomar en consideración dentro de lo que es la bioeconomía es el grado de aplicabilidad de la bioeconomía. En este caso no es única. Esto depende mucho de la visión territorial donde se quiere ejecutar. En este caso, en el contexto ecuatoriano va a ser muy distinto al contexto argentino, al contexto brasilero. Tal vez en algo se parezca, por ejemplo, porque Brasil también tiene una zona de la Amazonía, pero digamos va a ser distinto. Y esto también depende mucho también de quienes lo hacen. Evidentemente es importante, digamos, aquí tomar en consideración, claro, algunos aspectos que nos llevan, digamos, a conjeturar justamente para que estemos hablando de un contexto de bioeconomía. Entre ellos, algunos aspectos que ha propuesto Marina en el año 2013 es que, por ejemplo, la defensa del medio ambiente y la regeneración de la biodiversidad no puede faltar. Debería existir elementos que nos ayuden a la eliminación de desperdicios. Debería existir la promoción del consumo y la producción local, la promoción de la cooperación en lugar de la competencia, los ambientes equitativos y de bienestar. Deberíamos trabajar en el uso de recursos renovables y energías limpias. Por ejemplo, una de las energías limpias es la energía eólica. Y a su vez la resolución de problemas desde la transdisciplinaridad. Aquí es importante, digamos, el trabajo conjunto desde distintas formaciones científicas, desde biotecnólogos, desde químicos, economistas, ingeniero en alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, que se necesita, digamos,
un trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, que permita justamente abordar de mejor forma los elementos que tenemos a disposición para aprovecharlas de manera adecuada y evidentemente tomando en consideración, como habíamos dicho antes, el tema de la sostenibilidad. Finalmente, es importante mencionar que la bioeconomía está siendo uno de los enfoques claves para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, también conocidos como los objetivos 2030. Principalmente está llevando, digamos, para que podamos conjeturar situaciones como el fin de la pobreza. Es decir, que la bioeconomía debe ayudarnos para tener, en este caso, un aumento de bienestar por parte de la población rural, principalmente donde se concentra la mayor cantidad de pobreza. En el Ecuador tenemos un nivel de pobreza de alrededor de 25%. Tenemos un nivel de pobreza rural en la provincia de Napo cerca del 73%. Es decir que aún estamos siendo rezagados y claro, aquí deja mucho que desear. Llevamos décadas, por ejemplo, como extractores y exportadores de recursos naturales, pero aún no hemos logrado, en este caso, disminuir temas cruciales como es la pobreza. Otro de los elementos que nos está llevando, digamos, al debate para poder, en este caso, disminuir el tema del hambre, no puede ser que aún en la población y aún en el siglo XXI tengamos poblaciones que sufren de desnutrición, que sufren de hambre y consecuentemente, digamos, tengamos sociedades que aún no avanzan, por ejemplo, en temas de un desarrollo saludable. Igualmente, la bioeconomía nos puede ayudar en este caso para la reducción de desigualdades, que es el objetivo 10, el objetivo de desarrollo sostenible 10, teniendo en consideración que usando la bioeconomía, aprovechando adecuadamente los recursos que tenemos en los territorios, se pueda en este caso mejorar las condiciones de vida, mejorar los ingresos y evidentemente esto que nos ayude justamente a disminuir temas de desigualdad. En Ecuador tenemos un coeficiente de Gini más o menos de 0.47. Eso significa que aún tenemos una población que concentra muchísimo nivel de ingreso y otro grupo grande de la población que tiene recursos o tiene ingresos muy pequeños. Asimismo, debe ayudarnos para que tengamos salud y bienestar, debe ayudarnos para que también disminuyan las condiciones de desigualdad, por ejemplo, en materia de género, debe ayudarnos para tener mayor asequibilidad de energías renovables, energías menos contaminantes y también a muchas acciones para, en este caso, tener un clima saludable. En estricto sentido, desde la discusión de muchos científicos, de manera indirecta, debe ayudarnos a tener, en este caso, un avance en términos de los objetivos de desarrollo del minerio. Más adelante profundizaremos cada uno de estos elementos que lleva, digamos, a tomar más importancia lo que es la bioeconomía. Así que nos vemos en el siguiente tema.